Imagina que mientras caminas por la calle, tu mente absorbe datos como una esponja sin que te des cuenta, y de repente recuerdas la palabra exacta que necesitabas para terminar una frase que estabas pensando. Ese pequeño milagro cotidiano es la prueba de que nuestro cerebro está siempre aprendiendo, incluso cuando creemos que solo estamos haciendo otra cosa. Pero detrás de esa aparente magia se esconde una trampa que la mayoría de nosotros ni siquiera sospecha. Nuestro cerebro, aunque increíblemente adaptable, no es una máquina infinita. Cada vez que intentamos dividir nuestra atención entre dos actividades, estamos obligando a una zona de la corteza prefrontal a repartir recursos limitados. Esa zona es la directora de la atención y su capacidad para cambiar de foco no es instantánea. Cada salto de una tarea a otra cuesta alrededor de 300 milisegundos y durante ese breve lapso el cerebro consume glucosa sin producir nada útil. Por eso, cuando creemos que estamos haciendo varias cosas a la vez, en realidad estamos haciendo una serie de micropausas que reducen nuestra eficiencia. Un experimento clásico mostró que cuando los participantes intentaban resolver un rompecabezas mientras escuchaban una conversación, su rendimiento en ambas tareas cayó aproximadamente un 40%. Ese número no es una simple estadística, es la señal de que la multitarea, tal como la vivimos, es una ilusión. Lo que parece ser una hazaña de productividad es, en realidad, una pérdida de calidad. Cada vez que cambiamos de foco, nuestra memoria de trabajo se reinicia y la información que acabamos de procesar se desvanece rápidamente. Ahora bien, aunque la multitarea pura es perjudicial, existe una forma de aprendizaje que se beneficia precisamente de la combinación de actividades, el aprendizaje incidental. Este tipo de aprendizaje ocurre sin que nos demos cuenta, como cuando aprendemos nuevas palabras escuchando una canción mientras cocinamos, o cuando captamos conceptos de una charla mientras caminamos. La clave está en la carga cognitiva de la tarea principal. Si la actividad que realizamos es ligera, como caminar, estirarnos o realizar una tarea rutinaria, nuestro cerebro tiene espacio suficiente para registrar información adicional de forma pasiva. Un estudio de los 90 mostró que estudiantes que escuchaban música instrumental mientras estudiaban retuvieron más palabras que aquellos que estudiaban en silencio total. La razón es que la música, al ser una estimulación auditiva constante pero no demandante, actúa como un fondo que permite que el cerebro codifique información incidental sin sobrecargar la memoria de trabajo. Sin embargo, ese beneficio desaparece cuando la tarea principal supera aproximadamente el 30% de nuestra capacidad cognitiva. En ese punto, el cerebro prioriza la tarea dominante y el aprendizaje incidental se vuelve nulo o incluso negativo, pues la información extra compite por recursos escasos y se pierde. Para entender mejor esos límites, podemos recurrir a la teoría de la capacidad limitada de la memoria de trabajo, que sugiere que solo podemos mantener entre 4 y 5 bloques de información activos en cualquier momento. Cuando intentamos añadir más, el sistema se satura y comienza a descartar datos. Esa saturación se manifiesta en síntomas claros, sensación de fatiga mental, errores frecuentes y una creatividad que parece apagarse. Por eso, si alguna vez has sentido que después de una larga jornada de correos y reuniones, tu mente está en blanco, probablemente hayas sobrepasado ese umbral. Una estrategia práctica para evitar esa sobrecarga es la regla del 70%. Consiste en mantener la demanda de la tarea principal por debajo del 70% de nuestra capacidad total. De esa forma, el cerebro conserva un margen de maniobra para procesar información incidental sin sacrificar la calidad de la tarea principal. Además, incorporar pausas activas cada 25 minutos, siguiendo la técnica Pomodoro, permite que la glucosa se reponga y que la atención se recupere. Durante esas pausas, podemos aprovechar para escuchar un breve fragmento de un podcast educativo o repasar mentalmente una lista de conceptos, convirtiendo el descanso en una oportunidad de aprendizaje. Si te ha sorprendido cómo una simple caminata puede convertirse en una sesión de estudio sin que lo notes, cuéntame en los comentarios qué actividad ligera sueles combinar con aprendizaje incidental. Me encantaría saber tus experiencias y descubrir qué trucos utilizas para sacarle el máximo provecho a esos momentos. Ahora,
Pensemos en un caso real que ilustra el peligro de la multitarea extrema. Un piloto comercial, mientras revisaba su correo electrónico en la cabina, perdió la concentración en los instrumentos críticos y casi provoca una colisión. Ese incidente no fue solo una cuestión de descuido, fue la evidencia de que cuando la carga cognitiva supera el límite seguro, la capacidad de respuesta se deteriora drásticamente. En entornos donde la precisión es vital, la multitarea no es una opción y el aprendizaje incidental tampoco puede compensar la falta de atención plena. En la vida cotidiana, sin embargo, podemos diseñar rutinas que aprovechen la capacidad de nuestro cerebro para aprender de forma pasiva, siempre y cuando respetemos sus límites. Por ejemplo, mientras haces ejercicio ligero, puedes escuchar audiolibros que refuercen conceptos que ya conoces, o mientras te cepillas los dientes, repasar mentalmente una lista de vocabulario. La clave está en elegir actividades que no demanden toda tu capacidad de procesamiento, dejando espacio para que la información adicional se asiente. Si esto te está resonando, dale like y comparte este video con quien creas que necesita optimizar su tiempo de estudio. Cada gesto ayuda a que más personas descubran cómo entrenar su mente sin agotarla. En los próximos minutos profundizaremos en técnicas específicas para medir tu propia capacidad cognitiva, cómo crear un entorno que favorezca el aprendizaje incidental y qué herramientas digitales pueden ayudarte a monitorizar tu carga mental. Pero antes de seguir, si quieres seguir descubriendo cómo entrenar tu mente y evitar los errores que la mayoría comete al intentar hacer demasiado, suscríbete y activa la campana para no perderte el resto de la serie. Continuemos explorando el fascinante equilibrio entre atención y aprendizaje. Y ahora que ya hemos visto cómo la atención dividida puede engañarnos y cómo el aprendizaje incidental se activa cuando la carga cognitiva es baja, es momento de adentrarnos en la parte práctica. ¿Cómo puedes medir tu propia capacidad mental, diseñar un entorno que favorezca la absorción pasiva de información y aprovechar la tecnología para no sobrecargar tu cerebro? Primero, hablemos de la autoevaluación. No necesitas un escáner cerebral ni un laboratorio de neurociencia para saber cuánto puedes manejar en un momento dado. Un método sencillo y bastante revelador es el llamado test de la taza de agua. Consigue una taza de agua a temperatura ambiente, pon una hoja de papel en blanco y una pluma al alcance. Ahora, mientras escuchas un podcast de nivel intermedio sobre un tema que ya conoces, intenta escribir, sin parar, una lista de ideas que te vengan a la mente sobre el contenido del audio. Hazlo durante 25 minutos, sin mirar el reloj. Simplemente sigue el ritmo de la narración. Cuando termines, revisa cuántas ideas lograste anotar y cuántas repeticiones o vacíos aparecen. Si notas que la mayoría de tus notas son fragmentos incompletos, palabras sueltas o que te cuesta mantener la coherencia, es una señal clara de que la tarea primaria está consumiendo la mayor parte de tu capacidad y que el espacio para el aprendizaje incidental es limitado. Por el contrario, si logras escribir frases completas, conectar conceptos y al mismo tiempo seguir el hilo del podcast sin perderte, entonces estás operando dentro de un rango cómodo, donde la carga cognitiva total se mantiene bajo control. Otro ejercicio útil es el de la caja de colores. Imagina que tienes una caja con 10 colores diferentes, cada uno representando una categoría mental: lógica, creatividad, memoria, lenguaje, atención, emoción, motivación, energía, estrés y descanso. Cada mañana, antes de iniciar tu jornada, asigna a cada color un nivel del 1 al 10 según cómo te sientas en ese momento. Por ejemplo, si tu energía está alta, pon un 8 en el color energía. Si tu estrés está bajo, pon un 2 en el color estrés. Al final del día, revisa la distribución de colores y compáralos con las actividades que realizaste. Verás patrones claros. Cuando el color energía está bajo y el color estrés está alto, cualquier intento de combinar tareas complejas suele terminar en frustración y pérdida de información. En cambio, cuando la energía y la motivación están en niveles medios altos y el estrés es bajo, tu cerebro se vuelve más receptivo a absorber datos de forma incidental,
mientras realizas actividades automáticas, como caminar o lavar los platos. Este sencillo registro visual te ayuda a identificar los momentos óptimos para introducir aprendizaje pasivo y a evitar los periodos en los que la multitarea puede ser contraproducente. Una vez que tengas una idea de tu zona de confort cognitiva, el siguiente paso es estructurar tu entorno físico y digital para maximizar la eficiencia. En el ámbito físico, la clave está en reducir las distracciones visuales y auditivas que compiten por tu atención. Un truco que muchos estudiantes de alto rendimiento utilizan es la regla del espacio limpio. Consiste en mantener tu escritorio libre de objetos que no estén directamente relacionados con la tarea que vas a ejecutar. Si vas a escuchar un audiolibro mientras haces ejercicio en la bicicleta estática, coloca el dispositivo de reproducción en una posición que no requiera que te vuelvas para ajustarlo. Usa auriculares con cancelación de ruido para bloquear los sonidos externos que puedan interrumpir la concentración. Además, la iluminación adecuada juega un papel importante. Una luz tenue, pero suficiente, evita la fatiga ocular y permite que tu cerebro se mantenga en un estado de alerta moderada, ideal para la absorción de información sin sobrecargar la visión. En el plano digital, la organización de tus recursos de aprendizaje es fundamental. Una estrategia que ha demostrado ser eficaz es la creación de listas de reproducción temáticas. En lugar de mezclar podcasts de diferentes áreas, agrupa los contenidos por tema y nivel de dificultad. Por ejemplo, puedes tener una lista de reproducción dedicada a conceptos básicos de psicología cognitiva, otra para técnicas de estudio avanzadas y una tercera para historias inspiradoras que refuercen la motivación. Al escuchar una lista temática mientras realizas una actividad de bajo esfuerzo, tu cerebro asocia de forma más clara los nuevos datos con el contexto ya familiar, lo que facilita la consolidación de la memoria a largo plazo. Además, la mayoría de las plataformas de streaming permiten marcar los puntos de interés con notas o marcadores. Aprovecha esa función para señalar los fragmentos que consideres más relevantes. Luego, cuando tengas tiempo para una revisión activa, podrás volver a esos momentos y reforzar el aprendizaje incidental con una práctica deliberada. Otro recurso digital que está ganando popularidad es la aplicación de seguimiento de la carga cognitiva. Estas herramientas, basadas en algoritmos que analizan la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la respiración y los patrones de movimiento, pueden ofrecerte una estimación en tiempo real de cuán sobrecargado está tu cerebro. Algunas de ellas se integran con los relojes inteligentes y envían notificaciones cuando detectan que tu nivel de estrés supera un umbral predefinido. Cuando recibas esa alerta, es el momento perfecto para pausar la actividad que estás realizando, cerrar los ojos unos segundos, respirar profundamente y, si lo deseas, cambiar a un contenido más relajado, como música instrumental o una charla breve de mindfulness. De esta forma, conviertes la tecnología en un aliado que te ayuda a mantener el equilibrio entre la atención focalizada y la capacidad de absorber información de forma pasiva. Ahora bien, no todo se trata de herramientas y técnicas. También es crucial entender cómo funciona la consolidación de la memoria a nivel biológico para aprovechar al máximo el aprendizaje incidental. Cuando escuchas información mientras tu cerebro está en reposo relativo, como durante una caminata ligera o mientras realizas una tarea automática, se activan los sistemas de consolidación que dependen de la interacción entre el hipocampo y la corteza prefrontal. Este proceso se ve favorecido por la liberación de neurotransmisores como la dopamina, que actúan como señalizadores de relevancia y refuerzan la retención de los recuerdos. Sin embargo, si la actividad primaria demanda una gran cantidad de recursos ejecutivos, la liberación de dopamina se dirige principalmente a la gestión de la tarea y deja poco espacio para la codificación de la información incidental. Por eso, la clave está en elegir actividades que mantengan la carga ejecutiva por debajo del 30% de tu capacidad total, permitiendo que la dopamina se distribuya también hacia los circuitos de aprendizaje. Un ejemplo práctico de esta dinámica es el hábito de escuchar podcasts de historia mientras te cepillas los dientes. El acto de cepillarse es tan automático que la mayor parte de tu cerebro está libre para procesar la narrativa.
Si además eliges episodios que cuenten eventos con una estructura clara de causa y efecto, tu mente tiende a crear conexiones entre los hechos y a almacenarlos de forma más duradera. Por otro lado, intentar escuchar una conferencia técnica mientras redactas un informe complejo no producirá el mismo beneficio porque ambas actividades compiten por la misma zona de la corteza prefrontal, generando interferencia y reduciendo la calidad del aprendizaje. Si te preguntas cómo saber si una actividad es suficientemente ligera para combinarla con aprendizaje incidental, una regla práctica es la prueba del espejo. Imagina que tienes que realizar la tarea sin ningún estímulo externo. Si puedes hacerlo sin mirarte al espejo y sin sentir que necesitas concentrarte intensamente, entonces esa actividad es candidata ideal para acompañarla con contenido auditivo. Por el contrario, si al intentar hacerlo sin espejo, sientes que tu mente se dispersa o que necesitas revisar constantemente tus movimientos, es señal de que la tarea ya está consumiendo demasiada atención y que añadir información adicional solo generará ruido mental. A medida que vayas experimentando con diferentes combinaciones, es útil llevar un registro de tus resultados. Puedes crear una tabla simple en una hoja de cálculo, donde anotes la actividad primaria, el tipo de contenido incidental, la duración y una valoración subjetiva de cuánto recuerdas al final del día. Con el tiempo, observarás patrones claros, por ejemplo, que el aprendizaje incidental funciona mejor con contenidos narrativos de tono relajado y que la duración óptima para la mayoría de las personas se sitúa alrededor de 20 a 30 minutos antes de que la fatiga mental empiece a notarse. Esta información te permitirá ajustar tus rutinas y maximizar el retorno de cada minuto invertido. Ahora, hablemos de la importancia del descanso y la recuperación en el proceso de aprendizaje incidental. El cerebro no consolida la información únicamente mientras estás activo. Gran parte del trabajo ocurre durante los periodos de sueño y de reposo. Estudios han demostrado que la fase de sueño profundo, en la que predominan las ondas delta, es crucial para transferir los recuerdos del hipocampo a la corteza, convirtiendo la información recién adquirida en conocimiento estable. Por lo tanto, si incorporas aprendizaje incidental en tu rutina diaria, asegúrate de respetar una buena higiene del sueño, mantén horarios regulares, evita la exposición a pantallas brillantes antes de acostarte y crea un ambiente oscuro y silencioso. De esta manera, le das a tu cerebro la oportunidad de procesar y fijar los datos que has absorbido mientras caminabas o hacías ejercicio. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es la nutrición. El cerebro consume una cantidad significativa de glucosa y su rendimiento está estrechamente ligado a la disponibilidad de energía. Consumir alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, como el pescado azul, frutos secos y semillas, favorece la plasticidad sináptica y mejora la capacidad de aprendizaje. Asimismo, mantener una hidratación adecuada es esencial. La deshidratación, incluso leve, puede reducir la velocidad de procesamiento y la capacidad de atención. Por lo tanto, antes de iniciar una sesión de aprendizaje incidental, toma un vaso de agua y, si lo deseas, una pequeña porción de frutos secos para proporcionar a tu cerebro los nutrientes necesarios. En cuanto a la gestión emocional, la presencia de estados de ánimo positivos potencia la retención de información. La dopamina, además de su papel en la consolidación, está estrechamente vinculada a la sensación de placer y motivación. Cuando te sientes feliz o entusiasmado, tu cerebro está más predispuesto a codificar los estímulos externos. Por eso, elegir momentos del día en los que te sientas más animado, como después de una breve caminata al aire libre o tras una pausa de meditación, puede incrementar la efectividad del aprendizaje incidental. Si notas que estás estresado o irritado, es mejor posponer la exposición a nuevo contenido y dedicar ese tiempo a actividades de relajación. A lo largo de este video, hemos cubierto una gran cantidad de información, y es posible que te sientas abrumado con tantas recomendaciones. Por eso, quiero proponerte un plan de acción sencillo de seguir durante la próxima semana. Cada día, elige una actividad rutinaria que consideres de bajo esfuerzo, como preparar el café,
estirar los brazos mientras ves la televisión o caminar al trabajo. Acompáñala con un audio que te interese, ya sea un podcast de historia, una charla TED o un audiolibro de desarrollo personal. Después de cada sesión, dedica 2 minutos a anotar lo que recuerdas, sin buscar en internet ni revisar notas previas. Al final de la semana, revisa tus anotaciones y observa cuántos conceptos has retenido sin haberlos estudiado de forma activa. Este experimento te dará una visión clara de cuánto puedes aprender de forma incidental y te ayudará a calibrar tu propia zona de confort cognitiva. Si te animas a probar este reto, me encantaría que compartieras tus resultados en los comentarios. Cuéntame qué combinación de actividad y contenido te funcionó mejor, cuánto tiempo dedicaste y qué tipo de información lograste retener. Tu experiencia puede servir de guía para otros espectadores que también buscan optimizar su tiempo y su aprendizaje. Además, si tienes alguna duda sobre cómo adaptar estas técnicas a tu rutina personal, no dudes en preguntar. Estaré encantado de responder y ofrecerte sugerencias personalizadas. Antes de cerrar, quiero recordarte que la clave no está en intentar hacer 1000 cosas a la vez, sino en ser estratégico con la carga cognitiva que decides asumir. La multitarea, cuando se lleva al extremo, es una trampa que reduce la calidad de nuestro trabajo y nuestra capacidad de aprendizaje. En cambio, el aprendizaje incidental, bien aplicado, nos permite aprovechar esos momentos muertos de la jornada para enriquecer nuestro conocimiento sin sacrificar la atención plena. Es un equilibrio delicado, pero con práctica y autoconciencia puedes convertir cada paseo, cada sesión de ejercicio ligero o cada tarea doméstica en una oportunidad para crecer intelectualmente. Si este contenido te ha resultado útil, te invito a darle un pulgar arriba y a compartir el video con esas personas que siempre están buscando maneras de ser más productivas sin quemarse. Cada gesto ayuda a que más gente descubra cómo entrenar su mente de forma inteligente. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos episodios, donde profundizaremos en técnicas avanzadas de gestión del tiempo, herramientas de seguimiento cognitivo y estrategias para potenciar la creatividad mientras mantienes la concentración. Tu participación es fundamental para seguir creando contenido de calidad que realmente marque la diferencia en tu vida diaria.